Creo que ya está grabando. Bueno, ya se van incorporando. Bueno, son las 6:30. Vamos a dar un minuto nada más y comenzamos para ser puntuales todos. Muy bien. Carmen, Yolanda, ¿os parece que comencemos? Perfecto, como queráis. Venga, fenomenal. Bueno, buenas tardes a todos, a todos los asistentes a este webinar organizado por el MBA Máster de Industria Farmacéutica y Biotecnológica de Amir Udima, exclusivo para médicos. Me presento, yo soy Miguel Ruiz, soy el director académico del programa y tengo el placer de presentaros a nuestra invitada de hoy, Carmen Montoto. Carmen, bienvenida. Voy a hacer una pequeña Hola, introducción buenas tuya tardes. porque el currículum, como es tan inmenso y tan impresionante, voy a intentar resumirlo para que te conozcan un poquito todos los asistentes. Bueno, Carmen, como sabéis, es la directora médica y de registros y de calidad de España y Portugal en Takeda Pharmaceutical. Es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Medicina Interna en el Gregorio Marañón y doctora en Medicina Preventiva por la Universidad Autónoma de Madrid. Nada más terminar, sí, más al año siguiente, ¿no, Carmen? De terminar tu especialidad, ya entraste en la industria farmacéutica en el 2002. Empecé a trabajar como asesor médico en una de las top 10, en GSK, que estuvo durante 5 años. Los 2 años y medio siguientes estuvo en Bristol Myers como especialista de área médica y en 2009 ya entras en Takeda, tu compañía actual, como directora médica. Lleva en Takeda más de 12 años, asumiendo actualmente, como sabéis, la posición de directora médica, registros y calidad en España y Portugal. Carmen, te doy de nuevo la bienvenida y te agradezco muchísimo que compartas con nosotros bueno, este tiempo y especialmente con las personas que van a asistir y que tienen, bueno, por lo menos esa inquietud de qué es la industria farmacéutica y qué pueden hacer en la industria farmacéutica, y vamos a intentar animarles, sobre todo los que hemos estado y estamos muchos años en ella y seguimos disfrutando. Si me permites, Carmen, voy a explicar un poquito la agenda del webinar. Empezaremos con una breve explicación mía para que sepáis un poco el por qué nace un programa. Los programas siempre tienen un porqué y es importante que lo sepáis, y sobre todo en qué consiste. Y seguiremos ya con la entrevista con Carmen y finalizaremos con las preguntas que nos podáis hacer o que puedan surgir de todos vosotros. Contáis con el chat para poder hacer las preguntas y yo intentaré gestionar todas ellas para que las podamos contestar. Y sin más, comenzamos. Bueno, comentaros por qué nace este programa. Fundamentalmente hay una necesidad, y muchas veces las necesidades de la formación vienen de los propios alumnos, pero aquí os diría que las necesidades reales vienen de las propias compañías farmacéuticas. Necesitan incorporar profesionales médicos a sus plantillas, y especialmente después de la pandemia, donde la medicalización bueno, es una de las tareas y de los objetivos que tiene la industria farmacéutica en todos los sentidos. El objetivo nace obviamente para formar a médicos, para entrar en este sector farmacéutico y biotecnológico.
farmacéutico y posicionar este programa como vehículo de entrada de los médicos a la industria farmacéutica. Al final es preparar a los alumnos para desarrollar su carrera profesional en la industria farmacéutica y biotecnológica. Contamos con el apoyo de muchas compañías, especialmente, bueno, 6 de ellas. Actualmente hay 2 compañías más que se van a incorporar al programa de una forma especial para contar con sus alumnos de forma anual. Bueno, siempre que vayáis a hacer un programa, yo creo que es importante en qué se diferencia, porque si hay programas iguales, pues la realidad es que el valor del programa no suele ser muy destacado. Yo os diría que hay 10 claves de diferenciación de este programa. Primero, que es el único MBA Máster en Industria Farmacéutica y Biotecnológica de Europa dirigido exclusivamente para médicos. Segundo es la focalización, y aquí sí que es interesante, especialmente por vuestro perfil de médicos, porque trabajáis mucho, bueno, trabajáis fundamentalmente el conocimiento, y muchas veces de una manera muy individualista. Os ha tocado vivir desde que iniciáis los estudios hasta que estáis en la práctica clínica o las especialidades, etcétera. La focalización del programa fundamentalmente es en 2 áreas: en visión, que es un concepto diferenciador, que lo que hace es aportar sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en este mundo farmacéutico, y el networking, a través del conocimiento de personas que os pueden facilitar el desarrollo en esta industria farmacéutica. Existen 2 niveles estructurados modularmente. El máster, que son 60 créditos, es un máster de título propio de universidad, y el MBA de 90. La única diferencia del programa es el mismo, exactamente, es que el MBA lo que requiere son 12 meses de experiencia en la industria farmacéutica, que puede ser a través de prácticas que nosotros las gestionamos y buscamos las compañías farmacéuticas para realizarlas. Cuando decimos prácticas, es un trabajo full time, es un trabajo de 12 meses en las compañías, y que la gran parte que estamos viendo, o casi todas las personas o médicos que se están desarrollando en estas compañías, pues obviamente las compañías no les dejan salir y después tienen un desarrollo posterior dentro de esas mismas compañías. Es presencial para los residentes en Madrid, pero es una clase en streaming directo para los que están fuera de Madrid, porque el curso, luego ya lo veréis, una parte es presencial para los de Madrid y otra parte es streaming directo para todos. Las clases son grabadas y están a disposición del alumno, pero solo durante el curso. Y esto lo entenderéis cuando os metáis o nos metamos en la metodología. Para daros una idea, la experiencia que nos viene a dar los ponentes es que el 30% de sus ponencias, sus conceptos suelen cambiar. Es un mundo en el cual tenemos que estar, obviamente, continuamente en el día a día, porque esto va muy deprisa y en cada una de las áreas que influye en el negocio de la industria farmacéutica. El coste es competitivo si lo comparamos con otros programas MBAs que existen en el mercado. Una de las grandes diferencias es, y ahora lo veréis con Carmen, es los 77 ponentes de altísimo nivel que tenemos dentro del programa. Desde exministros, consejeros o exconsejeros de sanidad también, 20 directores generales, 18 directores médicos de la industria, 28 directores funcionales. La verdad es que son personas elegidas especialmente para este programa, para que puedan trasladar su visión. Cuando digo visión es porque tienen un altísimo nivel de experiencia, tanto de éxitos como de fracasos, porque muchas veces cuando tenemos fracasos sacamos muchas conclusiones que son más interesantes a veces de incorporar, sobre todo para el futuro. Incluye un programa de orientación de desarrollo de carreras profesional, que lo dirijo personalmente. La metodología es innovadora, ahora lo veréis, o daremos unas pequeñas pinceladas. El número muy limitado de alumnos, esto es muy importante, no más de 25. Y el programa es un programa ya de referencia en la industria farmacéutica. Estamos lanzando ya lo que es la edición 3. Como os decía, la metodología innovadora.
¿Por qué? El 40% del programa va dirigido fundamentalmente a tener una visión global de la propia industria farmacéutica y biotecnológica. Me preguntaréis, ¿entran médicos en la industria y directamente sin un programa como estos? Sí, la contestación, muy pocos, pero entran, pero tienen un hándicap que es muy fuerte y es el no tener una visión de negocio, ¿eh? Que es lo que aporta este MBA. El 20% obviamente es este networking que se requiere. El 20% es adquirir, obviamente, ciertos conocimientos claves, básicos para el negocio. El 10% daros los mecanismos para profundizar en los conocimientos que luego queráis decidir especializaros y el 10% en desarrollar competencias y habilidades. Como os he dicho, posiblemente no tengáis experiencia en MBAs, pero si vais a analizar los MBAs que pueda haber en el mercado, obviamente especializados en médicos no hay, pero fundamentalmente lo que hacen es focalizarse mucho en el pasado. O sea, y el pasado, no sé si hay pasado antes de la pandemia, porque esto ha cambiado absolutamente casi todo, pero se focalizan en el pasado para analizar muy bien el presente y prepararos para el presente. Nosotros no, nosotros lo que cambiamos es el paradigma y lo que hacemos es analizamos muy bien el presente, pero fundamentalmente para prepararnos qué puede pasar en el futuro. Para esto tenemos 84 masterclass, cada día hay 2 masterclass de 2 horas y media. Como os he dicho, el 60% es presencial en Madrid, streaming a la misma vez para los alumnos que no estén en Madrid, y el 40% es streaming directo para todos. Y como os he dicho, la grabación del masterclass es del 100%. Se exige el 80% de presencialidad, tanto en streaming directo como presencialidad física para los alumnos que estén en Madrid. Y para daros una pequeña pincelada en qué consiste, bueno, ya os he comentado los 84 masterclass, 77 ponentes. Esta es la edición 3, empezamos el 18 de mayo, terminaremos el 19 de enero del 2023. Y las clases o las masterclass, que nos gusta llamarlas, son los miércoles y jueves, entre las 4 y las 9:15. Hay un módulo global de la industria farmacéutica y biotecnológica que lo que os hace es prepararos en todos los conceptos globales y especialmente números y especialmente mercados, tanto mercado de productos de desarrollo tecnológico, de investigación propia, productos biosimilares, productos vacunas, el área de vacunas, enfermedades raras, etcétera, etcétera. Un montón de clúster que puede haber dentro de la industria farmacéutica y que os permitirá ir conociendo cada uno de ellos. Hay un módulo 2, que es el Sistema Nacional de Salud, donde bueno, muchos de vosotros lo conocéis, algunos o muchos lo sufrís a veces, pero fundamentalmente lo que hacemos es conocerlo muy bien y sobre todo ver qué posibles cambios va a poder haber. ¿Para qué? Es clave conocer el Sistema Nacional de Salud porque al final la industria farmacéutica tiene un cliente que es el médico. El tercer módulo es de estrategia y finanzas. El cuarto módulo es todo el área comercial, marketing y ventas. Hay un quinto módulo que es casi como 3, obviamente por la amplitud y muy focalizado en directores médicos, que es todo el área médico-científica. Hay un módulo 6 que influye muchísimo en la industria farmacéutica y es el de acceso a mercado, como la facilidad de poder posicionar el producto al final para que el propio paciente pueda tenerlo a través bueno, al final de los pagadores, analizando también los pagadores sobre ese producto para poderlo o que llegue finalmente al paciente. Y hay un módulo 7 de revolución tecnológica, o sea, como toda la parte de revolución tecnológica, Big Data, Digital, la medicina personalizada, cómo está influyendo o cómo va a influir también en todo este mundo farmacéutico. El módulo 8 y 9 es desarrollo de competencias claves y un programa personalizado de orientación de desarrollo profesional y un módulo 10 que lo que hace es un poco bueno, toda la visión global en un proyecto final. Y ya para finalizar, dentro de la metodología, para que sepáis, quizás distinta a la que estáis acostumbrados, cada masterclass tiene una lectura previa que lo que hace es retaros en algo que tenga que ver con cada una de las masterclass. Todas las masterclass lo que tienen que ver es con
qué influye en el negocio de la industria farmacéutica en cada uno de los aspectos. La presentación del ponente es curioso, o sea, corresponde a un alumno, es una manera también de poder conocerse profesores y alumnos en este sentido y poder profundizar. Existe la masterclass y después de la masterclass se sube al portal del alumno. Hay un examen por cada uno sencillo, de 10 preguntas en cada uno de las masterclass y se hacen 4 planes. ¿Por qué se hacen 4 planes como ejercicio? Y siempre ejercicio en grupo. Tener en cuenta que los que queréis pasar de la práctica clínica a la industria farmacéutica tenéis que empezar a trabajar. En la industria farmacéutica no se trabaja individualmente, se trabaja en grupos. Es una gestión de grupos y gestión de expectativas. Con lo cual hay que aprender a gestionar grupos, a trabajar en grupos y fundamentalmente en 4 planes que la experiencia va a permitir tener esta capacidad de visión global. Un plan financiero, un plan médico en sí, un plan comercial de lanzamiento de producto, un plan de acceso de producto y finalmente un proyecto final con un ejercicio de presentación a un comité de dirección de la industria farmacéutica. Bueno, nada más Carmen, era un poquito para hacer la visión del programa y ya lo que realmente es la entrevista con Carmen y sobre todo que nos acerque a mostraros que este mundo de la industria farmacéutica realmente está lleno de oportunidades para los profesionales médicos. Carmen, para empezar la entrevista, si te parece, sería muy interesante conocer tu historia. Seguro que es una historia bonita, ¿eh? Y una historia donde algunos de los que nos están escuchando están donde empezaste tú. Pues sí, porque claro, cuando uno piensa en una carrera como medicina, que en mi caso fue muy vocacional, porque es verdad que hoy en día hay gente que casi decide hacer medicina en el último, un poco antes de hacer la EBAU, pero yo no recuerdo haber querido ser otra cosa en la vida que ser médico. O sea, no sé si desde los 6, 7 o 8 años o una cosa así. Mi objetivo era sacar las mejores notas, aunque es verdad que en mi época no hacía falta tan buenas notas. Y de repente entro en medicina, hago la carrera, empiezo de alumna interna cuando estaba en tercero de carrera en el Hospital 12 de Octubre, haciendo guardias de trauma, haciendo, bueno, de todo. Decido que quería ser internista porque es el médico completo, que es el que más sabe de todo y que es el que mejor entiende a los pacientes. Entro en el Marañón y me pongo a hacer de todo porque soy una persona muy inquieta que necesita hacer muchas cosas. Me gusta la docencia, entonces empiezo a hacer actividades de docencia, participar en ensayos clínicos, soy muy activa en la Sociedad Española de Medicina Interna, donde ayudo a montar toda la página web en la parte inicial cuando se empezaban a montar páginas web en la industria farmacéutica. Tuve la suerte de que me rodeé de gente bueno, que me ayudó muchísimo y que fue mi referencia en aquel momento. Y me encantan los pacientes, me involucro muchísimo con ellos, los vivo, los disfruto, pero también empiezo a ver las opciones laborales que hay y empiezo a ver lo que sufro y lo que me llevo a casa a todos, ¿no? Los llevo a todos a casa y son como parte de mi familia casi. Y aparte de que me llevo a todos los pacientes a mi casa, pues como te digo, veo a compañeros que han salido hace 10 años y siguen en contratos un poco de aquella manera y luego veo que, pues bueno, que la gente hace asistencia, pero que las oportunidades de hacer otras cosas, aparte de lo que es la asistencia pura y dura, que era muy bonita, a mí se me quedaba quizá un poco corta, ¿no? No era lo que, porque bueno, los casos raros y súper bonitos que te obligan a estudiar y a romperte la cabeza, pues son pocos y la mayor parte de lo del día a día era más sota, caballo y rey. Entonces, pues empiezo a plantearme que quizá necesito algo más, pero claro, ¿qué es ese algo más? Porque empiezo a trabajar, hago contratos de guardias en La Paz, en la privada, y en un determinado momento, pues una circunstancia personal, un contrato, basura, tengo una baja, no me obliga tal, y yo ahí pienso, digo, o sea, que yo he estudiado 6 años de carrera, un MIR, para esto, que hay algo que no me encaja, ¿no?
y en una casualidad, en un paseo con mi marido en un suplemento sepia del país, me dice mi marido, aquí voy a encontrar yo lo que vas a hacer tú. Yo, abrimos el periódico porque era cuando venían las ofertas de trabajo Cierto. en el suplemento sepia del país o del periódico que fuera en aquel momento, y se solicita internista o cardiólogo para trabajar en gran multinacional farmacéutica, que no sé qué, no sé cuánto, y me dice mi marido, ¿por qué no lo echas? No ponía ni cuál era la compañía, dice, has trabajado en ensayos clínicos, sabes lo que es la formación con la industria farmacéutica, prueba, a ver qué pasa, ¿no? Yo lo del inglés lo tenía un poco de aquella manera, porque, bueno, no había repasado mucho, me pedían que hablara inglés, pero bueno, hacía mis pinitos, y nada, me llamaron para hacer una entrevista en GSK. Y hice la entrevista en GSK, me entrevisté ahí con gente que yo no sabía ni quiénes eran aquellos, luego me enteré ya de que eran gente importante y yo pues había estado hablando allí de malaria, bueno, de muchas cosas con ellos. Y entré a trabajar en GSK y, y hasta ahora. Así que esa es mi historia en la industria farmacéutica. Bueno, no ha sido mala, ¿eh? Tienes una No, posición no, muy no, no. bonita. Sí, sí. Oye, y Carmen, ¿por qué la industria farmacéutica necesita médicos para incorporar a vuestras compañías? ¿Qué puede aportar un médico de forma diferenciadora? Pues mira, yo de hecho es que cuando entré fuimos una jornada en la que entramos muchos médicos especialistas vía MIR y de hecho es que en GSK éramos todos especialistas vía MIR, éramos un equipo grande de gente porque en la época en la que yo acabé, como decía, bueno, pues la situación laboral era muy mala, las expectativas de tener una cierta seguridad en un entorno pues medianamente no eran buenas. Y entramos muchos, pero es verdad que luego las oportunidades laborales mejoraron muchísimo y cayeron. Y hubo que empezar a buscar otras alternativas. Y lo que nos dimos cuenta es que es verdad que había muchos aspectos que gente muy bien formada del entorno científico aportan muchísimo y hay gente buenísima que no viene de una carrera como es medicina. Ujú, Pero hay aspectos en los que haber tratado pacientes, haber tenido contacto con los pacientes y tener esa perspectiva clínica son muy importantes. Y yo, de hecho, es que en mi equipo, que tengo médicos, pero tengo gente no médico, y hay determinados problemas que tenemos que ser los médicos los que nos tenemos que involucrar. Y tiene mucho que ver, por ejemplo, con aspectos que tienen que ver con las evaluaciones en los protocolos cuando hacemos los estudios, de cuál es precisamente esa perspectiva clínica. O sea, la parte de la ciencia la cubre muy bien. Tenemos bioquímicos, biotecnólogos, biólogos, farmacéuticos, pero esa parte más clínica de la aplicabilidad de la innovación a la cama del paciente, ujú. eh, solamente la eres capaz de llevar si has estado ahí y lo has hecho. No hace falta que seas de la especialidad en la que estabas trabajando, que eso yo creo que es uno de los hándicaps, ¿no? Yo cuando entré era como, yo solo quiero hacer cardiovascular, pues yo me había orientado mucho, mi tesis la hice en el entorno de la insuficiencia cardíaca, siempre me interesó mucho el entorno cardiovascular, entonces yo parece que solo quería hacer eso. Es verdad que luego te das cuenta y luego he aprendido a trabajar y me encantan otras muchas áreas de las que he aprendido muchísimo en oncología, en enfermedades raras, en enfermedad inflamatoria intestinal. O sea que es apasionante, pero es verdad que el ser capaz de aportar y el entender cuál es la aplicación a la clínica y al paciente de ciertos aspectos solamente eres capaz de darlos si has visto pacientes, ¿no? Eso es cierto. ¿Qué ofrece qué ofrece la industria farmacéutica a un médico? Pues, ¿qué ofrece la industria farmacéutica a un médico? Pues mira, para mí lo que ofreció, supongo que a cada uno le ofrecerá probablemente una cosa distinta y cada uno encuentre después de conocerla una motivación. Es verdad que entrar en la industria farmacéutica es ir contracorriente cuando eres en una carrera tan vocacional como el médico, es como irte al lado oscuro, ¿no? O sea, yo en mi familia no entendía a nadie que me fuera a la industria cuando lo único que quería haber hecho desde pequeñita era hacer medicina, era como pensaban que siendo médico, estar en la industria farmacéutica no. Pero yo es que después de 20 años me doy cuenta de lo mucho que soy capaz de ayudar a los pacientes desde una perspectiva totalmente diferente. Eso es verdad. Y haciendo
cosas que cada día son distintas. Yo es verdad que llevo 12 años en Takeda, pero un año ha sido totalmente diferente al siguiente. Y yo soy una persona muy inquieta, que requiere retos. Las cosas fáciles no me gustan. Cuanto más se complican, entre comillas, más gracia me hacen, porque necesito la inquietud de avanzar. Y es verdad que en el entorno de la industria farmacéutica y con la rapidísima evolución que está teniendo el entorno, como decías antes, del cuidado de la salud, la adaptación que tiene que hacer la industria va de año en año, y situaciones como el COVID y como todos los retos a los que nos enfrentamos nos obligan cada año a reinventarnos, ¿no? Entonces, para mí, a mí me ha ofrecido el seguir pensando que puedo ayudar a la gente desde un punto de vista distinto, cubriendo una inquietud intelectual que me obliga a cubrir retos en un trabajo en equipo, como decías antes, conociendo a gente espectacular de todo el mundo, porque he tenido la suerte de poder trabajar en entornos internacionales que son súper enriquecedores, que te permiten tener una perspectiva mucho más amplia de lo que es el mundo de la salud y todo eso, y una carrera profesional que creo que es más complicada de tener en el sector mayoritario donde los médicos ejercemos en España, que es el sistema público, ¿no? Hoy es verdad. ¿Y porque claro, muchos dirán, bueno, ¿y qué puede hacer en la industria farmacéutica? ¿Qué posiciones puede ejercer un médico en la industria farmacéutica? Y bueno, y en especial a lo mejor de los departamentos médicos, porque quizás muchos ahora tienen vértigo a posiciones que no están en los departamentos médicos, pero pensando en médicos que dirigen compañías farmacéuticas, se me está ocurriendo Belén Garijo, actualmente a nivel mundial que dirige Merck. O sea, cualquier médico puede llegar a cualquier sitio, pero por facilitarles un poco, ¿qué posiciones pudieran ser las que realmente pudieran alcanzar en estas primeras etapas? A ver, desde un punto de vista realista, creo que las más razonables son aquellas posiciones que te permiten aprender y a entender lo que es la industria farmacéutica desde un punto de vista más operacional, que serían fundamentalmente las posiciones de MSL y, dependiendo del perfil de la compañía, advisor. Claro, el mundo actual no tiene nada que ver con el que yo me encontré cuando entré hace 20 años. Cuando yo entré, por ejemplo, hace 20 años no había MSLs. Y es verdad que el grado de complejidad que tenía la industria era muy inferior al grado que hay actualmente. En aquel momento lo que se hacía era promoción, y con revisar materiales promocionales y dar un poco de perfil y de barniz científico, pues casi lo tenías todo resuelto. Ahora Es no. un cambio drástico. Los departamentos médicos tenemos un importantísimo papel de liderazgo en muchísimos aspectos que tienen relacionados con el desarrollo y el proceso de registro y comercialización y lanzamiento de los productos. Y eso implica el ser capaz de desarrollar planes estratégicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vienes de la clínica y no has hecho otra cosa, aparte de lo útil que puede ser el que te contextualice un máster o cualquier programa que te ayude a entender muchas de las cosas de los que nos tuvimos que encontrar algunos dándonos golpes contra la pared, pues es intentar empezar por posiciones que sean más operativas y que te permitan, sin tener un nivel de estrés tremendo, el tener que montar un medical plan sin entender lo que es un proyecto de real world evidence, aplicando inteligencia artificial para conseguir el acceso de una terapia avanzada, ¿no? O sea, entonces yo creo que hay que intentar entrar en posiciones que te ayuden a no elevar el grado de estrés. Es como si pretendes llegar a decir, Sí, que vayas paso a ¿cómo paso. entras en el hospital? Bueno, pues entras de R5 de cardiología haciendo, ¿no? Cateterismo. Pues no, pues es que empezar de R1 supervisado por un tal, y ir avanzando poquito a poco, porque es la manera de que aprendas a disfrutar de esto y de aprendas a que te guste y a que tal, porque es un mundo muy diferente. Como decías, de manera de trabajar, en entender el contexto, en el tipo de actividades que se hacen, en cosas que resultan rarísimas. O sea,
que dices, pero esta gente que no se dan cuenta que esto, yo me acuerdo de las literaturas, leía las literaturas y digo, pero no se dan cuenta que esto no vale para nada, que esto el médico lo tira a la basura, ¿no? Luego aprendes a entender por qué se hacen las literaturas y entiendes cuál es la normativa, que existe una regulación bestial de la que los médicos tenemos que, o los departamentos médicos tenemos que ser garantes, ¿no? Y todas esas cosas, pues claro, si tienes que de repente verte como responsable de todo eso, lo mismo te pasa lo que le ha pasado a muchos compañeros míos, que de aquellos todos que empezamos, muchos se volvieron a la clínica, porque la aplicación de la ciencia no es solo la ciencia, es la ciencia aplicado a un entorno de compañías comercializadoras, que es lo que somos la mayor parte en España, ¿no? Y me comentabas, y comentabas que le das dos posiciones que son de mucha responsabilidad, pero que un poco por acercarles a estas posiciones de medical advisor o gerente médico o medical leads, como se llama en cada una de las compañías, o MSL, ¿qué responsabilidades tienen? Un poco para que un poco puedan ver esas dos posiciones. Pues mira, realmente esas posiciones, que son todas posiciones de lo que se llama medical affairs, ¿no? Asuntos médicos, lo que tienen es la implementación, o el desarrollo y la implementación de los planes médicos, que no es más que cómo se trabaja el traslado de la ciencia de lo que aportan los medicamentos en el entorno de la patología para la que tratan, la cobertura de la necesidad médica no cubierta, sobre todo trasladando y teniendo la discusión científica con los clínicos de aquellos aspectos en los que el producto trabaja, no por el producto en sí mismo, porque eso, la parte de promoción va fuera del contexto de lo que es el departamento médico. Y luego, y hoy en día muy importante, el entendimiento de los gaps de evidencia que existen, aprendiendo a cubrirlos y viendo cómo se cubren. Estos tres roles que varían mucho de unas compañías a otras, porque claro, en una compañía pequeñita el medical manager es medical manager, medical advisor y MSL, y en una compañía gigantesca pues están mucho más diferenciados los papeles. Por eso que hay roles, sitios en los que los roles son mixtos y sitios en los que los roles son más diferenciados. El papel del medical manager es un papel más estratégico, de toma de decisiones, de gestión de un equipo. El papel del medical advisor es como si dijéramos el líder del producto más en concreto desde el punto de vista de médico, y el MSL es como si dijéramos el implementador y el que tiene el link directo con los clínicos en el campo. Son tres roles que son diferentes, cada uno igual de atractivo. El MSL tiene un tacto más directo con lo que pasa en el hospital, en enfrentar los retos que tiene el médico, en la patología concreta, en recoger cuáles son esos retos para llevarlos a la compañía y a la vez en trasladar el conocimiento que la compañía aporta en ese área a los clínicos. El medical advisor se encarga un poco de darle forma con el guidance estratégico, perdonarlo del inglés, pero es que aquí es algo que incorporas el vocabulario y parecemos puertorriqueños. Y el medical manager es como si dijéramos el interlocutor con la parte comercial, el gestor del equipo y el que hace más el seguimiento estratégico, ¿no? o la definición estratégica junto con el director médico, que en este caso está un poco más arriba ya a nivel de comité de dirección normalmente, y que lo que intenta es pues, ayudar al equipo en la dirección estratégica que la compañía quiere de ese departamento médico, ¿no? No, yo no dudo que obviamente el perfil médico en esas posiciones es ideal, pero te preguntaría más, ¿cuáles los médicos que vas incorporando y tal, cuál es su satisfacción en estas posiciones? Porque quizás como las ven lejanas, las ven que no son comunes a lo que han vivido anteriormente, pues hay cierta precaución en el tema, pero tú que estás viendo, que estás contratando médicos, etcétera, ¿cómo les ves disfrutando después en esas posiciones? Pues muchísimo. De hecho, es que ya te digo, la diferencia entre lo que pasaba en la época mía, en la que bastante gente volvía a la clínica, yo todavía no conozco ningún médico de los que hemos incorporado en los últimos años que se haya vuelto, ¿no? Porque es verdad que además las compañías farmacéuticas ahora han evolucionado muchísimo desde el punto de vista
de la conciliación, del entendimiento, o sea, tampoco era, porque es verdad que antes y se trabaja mucho, o sea, en el sector privado se trabaja mucho, pero también es verdad que ahí se le da tantísima importancia a todo el tema de la conciliación, de entender que para que una persona rinda en el trabajo tiene que sentirse satisfecha, tiene que encontrarse bien, tiene que aprender, tiene que crecer. Y yo creo que eso ha redundado mucho en el entendimiento de lo que aporta y sobre todo por lo que la importancia que los departamentos médicos tenemos ahora mismo en todo este entorno. Entonces, lo cierto es que, ya te digo, los médicos que se han incorporado están muy contentos. Es gente que venía directamente, pues tenemos un hematólogo que se incorporó de MSL, y ahora está de Medical Advisor. Vamos, mucha gente, te puedo poner muchos ejemplos y gente que está muy contenta, haciendo carrera profesional, aprendiendo, y gente que incluso entró un poco así de aquella manera por un entorno laboral no demasiado tal y dicen que ahora pues no sé, ni se lo plantean, ¿no? La vuelta a la clínica. Hay muchos ejemplos. Mira, hay alguien que me pregunta y dice, ¿y qué necesito como médico para entrar en la industria farmacéutica? ¿A qué necesitas? Pues primero, las ganas y la ilusión de entender que es un mundo totalmente diferente, de que no es la clínica y de que hay que ser muy generoso porque hay que aprender a trabajar con mucha gente. Es verdad que en la clínica también de alguna manera tienes que hacer trabajo en equipo porque al final si no aprendes a trabajar con el resto de los especialistas, el abordaje del paciente, pero es verdad que es un trabajo más individual y aquí, como bien decía Miguel, es muy necesario todo ese trabajo en equipo. Y luego entender que al principio hay que tener mucha paciencia, porque hay muchas cosas que no se entienden y hay que aprender a hacerlas. Y el trasladar la ciencia al entorno en el que nos encontramos no es igual que cuando estás en la cama al pie del paciente. De alguna manera similar, ¿no? Porque yo hay veces que cuando hablaba con los de comercial pensaba, bueno, si se lo estoy contando esto es como si se lo estuviera contando al paciente. Lo que pasa que, claro, estos son titulados superiores todos, que no es la situación que te encuentras muchas veces cuando tienes que hablar con los pacientes. Pero la forma de trasladar el cómo aplica lo que tú entiendes que puede ayudar al otro es algo que tienes que saber. Hay que tener mucha ilusión, hay que tener capacidad de organización, o sea, hay que hacer muchas tareas muy diferentes a la vez. Tienes que tener mucha capacidad de ser capaz de gestionar un cierto nivel de estrés que yo digo, yo siempre cuando llegaba y pensaba, digo, pero vamos a ver, ¿esto qué tiene que ver con la urgencia del Marañón en la época de la gripe? Y con las camas hasta la puerta. No, pues nada, esto es 500 veces mejor. Entonces me quitaba el estrés al cabo del minuto siguiente. Cuando me decía, es que tenéis mucho estrés en la industria, yo decía, no, estrés lo tenía yo en las guardias del Marañón del mes de enero, no esto, ¿no? Entonces, todo lo contextualizas al final en ese momento. Y luego entender que evidentemente no es el trabajo del paciente, que a veces se echa de menos, pero yo tengo historias preciosas para contar de pues un caso que acabamos de tener a través de una medicación extranjera que hemos podido ayudar a traer a un paciente en Santiago desde Estados Unidos con mucha pelea, y el email que nos escribió la farmacéutica, mira, yo decía, es que por este tipo de cosas merece la pena trabajar aquí, ¿no? Cuando te das cuenta que algo no ha podido, un paciente no ha podido ayudarle nada de lo que hay disponible, que un fármaco que tienes tú en desarrollo le ha podido ayudar, pues bueno, es que eso te compensa todo. ¿Cómo ves un programa como este, Carmen? Porque muchos dirán, bueno, pues es un programa, pero ¿ayuda, no ayuda? ¿Qué puede aportar un programa como este a los que quieren entrar en la industria farmacéutica? A ver, yo creo que todos pensamos, o por lo menos esa era la idea que tenía yo cuando veía la industria farmacéutica, que yo os digo que yo había tenido relación porque había participado en programas de formación con distintas compañías, los ensayos clínicos, pero cuando entré me di cuenta que había muchas cosas que yo me había hecho una idea y que realmente la perspectiva que yo tenía cuando las veía desde fuera en el hospital era una perspectiva muy sesgada, ¿no? Y claro, te pegas muchos batacazos y tienes un aprendizaje más lento
que yo en aquel momento me hubiera podido ahorrar. Es verdad que en mi época era más complicado y los másteres estaban muy orientados sobre todo a marketing, a la parte financiera, etcétera, etcétera. Eh, pero sí que es verdad que sufres un poco, ¿no? El poder tener o entender mucha perspectiva te ayuda a acelerar el proceso de aprendizaje y a evitarte ciertos estreses y a ser operativo mucho más rápido, porque al final yo creo que cuando uno se siente integrado rápido, porque tiene una serie de conocimientos que le ayudan se siente más útil, siente que tiene más sentido y entiende mejor el impacto del trabajo que hace. Y al final, cuando entendemos y vemos que nuestro trabajo tiene impacto, creo que eso ayuda a estar más motivados con el trabajo que hacemos, ¿no? Yo creo que el conocimiento siempre ayuda a que nos sintamos más útiles, a que seamos capaces de acelerar el proceso de rodaje y a que, bueno, pues a que nos integremos mejor y disfrutemos más. No, yo creo que la siguiente pregunta que hacen, ya verás, es mucho lo que has contestado ahora que aporta un programa como estos. Pero dice, buenas tardes. Dice, he aplicado más de 10 ofertas en distintas farmacéuticas para MSL y para Medical Advisor en líneas relacionadas con mi especialidad cardiología. No me han llamado ni siquiera para una entrevista. Acabé el MIR en 2015 y desde entonces estoy en la Seguridad Social. ¿Qué necesito añadir a mi currículum para optar a entrar en la industria? Esto. A ver, es un poco lo que decíamos antes. Siendo médico es relativamente fácil. Yo os digo, por ejemplo, el hematólogo que tenemos entró directamente sin hacer máster ni nada y entró hace 4 o 5 años. Pero es verdad que no es lo habitual, porque todos sabemos las dificultades que hay De para, adaptación. efectivamente, porque no es fácil. Es que son dos mundos que son muy diferentes. Entonces, es verdad que el networking, como decía al final Miguel, cuando entras en la rueda es muy fácil. Y luego, ya entendí, o sea, yo una cosa que me alucinaba era todo el tema de los headhunters. Claro, esto cuando a la gente le cuentas que te llaman a casa para ofrecerte trabajo, Mm. con perdón me vais a perdonar la expresión, lo flipas. Porque claro, yo que lo eché a través del país, como os dije, en aquella época había muchas menos opciones, claro, entrabas. Ahora no es tan fácil porque es verdad que sabemos que ese proceso de adaptación lleva un tiempo y hay gente que viene del mundo de la ciencia muy buena también, ¿eh? Y que ya Mm. están en el rodaje de entender un poco mejor el entorno de la empresa privada y como si dijéramos, del sector industria-salud. ¿Vale? El networking, como decíamos, que puede proporcionar estos programas a la hora de simplemente conocer a gente que está en otras, haciendo las prácticas, con el perfil, yo veo a la gente cuando doy las clases en los másters y yo le he hablado con Miguel, digo, mira, quiero entrevistar a esa persona porque es que me ha gustado. Entonces, eso, claro, no tienes la oportunidad, yo no entrevisto en general a la gente que, para las posiciones que tenemos, lo hace la gente de mi equipo. Mm. Pero en estos casos sí que me involucro porque cuando tú ves a alguien que tiene espíritu o que tiene ese algo, yo os digo, yo tengo verdaderos problemas para tener mi backup como director médico, porque no es una cuestión solamente de ser médico, es una cuestión de ser médico y de tener una serie de habilidades que se acompañan para la aplicación de eso. Ahora hay que tener entender todo el tema de la generación de evidencia, el acceso de la innovación dentro del sistema sanitario, las relaciones institucionales, las relaciones con autoridades sanitarias. Entonces, bueno, son perfiles complejos. Por eso cuando hay un médico bueno tiene muchas oportunidades. Yo os digo, a mí me llaman mes sí, mes no para llamarme para otras compañías, pero yo estoy encantada donde estoy y aprendo cada día, entonces no lo necesito. Mm. Esto es lo que yo decía de los headhunters, claro, esto a ver dónde te pasa en otros sitios, que te llamen por teléfono para decirte te ofrezco tanto y es que te doy más, ¿no? Mm. Eh, No, y está bueno, cambiando eso es mucho la forma de acceso hacia la industria farmacéutica. Yo te aportaría también lo siguiente, mucho, es verdad, la industria farmacéutica es muy endogámica y entonces vas a ver muchos anuncios que piden experiencia, experiencia, experiencia. Entonces, yo lo que os diría que un programa como estos lo que te aporta es, ¿cómo os diría? Es que entrar cuando a la no se rueda. necesita, cuando
te aporta no la experiencia, pero casi. O la Sí, justificación de que esa esa es no la buena. experiencia ya conoces la industria farmacéutica. Y esto facilita, no te da la entrada 100%, eso hay que ganársela como todo. Y luego lo que ha dicho Carmen, y que es muy importante también, esto es como los hospitales, o sea, como os manejáis en los hospitales, yo no he visto una posición en un periódico de un hospital, o sea, son conocidos de conocidos y gente que sabe que trabajáis bien en un hospital para poderos quedar, etcétera, etcétera. Pues no funciona de forma muy distinta. Eso sí, quien no vale no entra. O sea, aquí No, sí, la totalmente. exigencia Y es... luego también, sí, y luego también hay que ser realistas. Es lo que estábamos diciendo. O sea, ya como yo soy médico y como en la industria quieren médicos, pues yo por menos de tal en este área no entro. Mm, Yo os digo, hay gente que viene del mundo de la ciencia muy buena, mm, muy buena. ¿Que valoramos mucho los médicos? Sí, porque para posiciones de dirección médica, hoy en día el 95% de los directores médicos son médicos porque hace falta, lo que os digo, en evaluación de señales, en muchos aspectos en los que al final necesitas un clínico o las compañías quieren un clínico por esa perspectiva. Y no hay muchos, pero para las posiciones de manager, de MSL y de advisor, hay gente muy buena, con muchísimas buenísimas habilidades que vienen de farmacia, de biotecnología, de biomedicina, de muchos sitios. Entonces, también hay que ser un poco humildes, ¿no? O sea, que quiero decir, sí, bueno, soy médico, es que son 6 años. Bueno, sí, es todo eso. ¿Que podíamos llegar a la industria por otro camino? Pues sí, pero yo no me arrepiento del bagaje que tengo y de lo que me aporta para lo que estoy haciendo, pero también tenía que tener la humildad de que no lo sabía todo y tenemos que tener la humildad de que si entras en la rueda y eres bueno, hay mm. miles de oportunidades, hay muchas oportunidades para un médico bueno dentro de la industria, pero Y lo, también tenemos que aprender a que hay que tener esas otras habilidades aparte de tener el título de médico, claro. Y corrígeme, Carmen, porque obviamente no manejamos estadísticas concretas en el tema, pero para daros una idea, es el vuelco que ha dado la industria farmacéutica hasta esa medicalización, que no quiere decir que sean médicos, pero que sí atrae muchísimo a atraer médicos. Para daros una estadística, solo el 5% de los MSLs son médicos. O sea, imaginaros qué potencial pueden tener los médicos para esa posición. Y luego que los MSLs, los que estéis metidos en la industria o algo, entenderéis, es que cada año se van incorporando o se van incrementando entre un 20 y un 25% las posiciones nuevas de MSLs dentro de la industria. Y luego, si vas a los medical advisor, es curioso porque todo el mundo piensa que todos son médicos y no, es lo que dice Carmen. Nada más que el 40% son médicos. O sea, hay muchísimas posibilidades, hay que ganarlas, pero creo que hay un mood, hay un movimiento muy interesante para poderlo tener. El gran hándicap, es verdad, es la experiencia por la endogamia que existe en este sector. Por eso es tan importante tener algo que lo que te habilite es un label, es decir, tengo realmente un conocimiento sobre la industria. Posiblemente no tengo la experiencia, pero sí el conocimiento. Y lo que sí es verdad, por lo que dice Carmen en la experiencia, es que el 90% de los perfiles médicos, su desarrollo es muchísimo más rápido dentro de las compañías farmacéuticas, por vuestro, iba a decir, por vuestra inversión, por vuestro conocimiento, por vuestra experiencia clínica en este sentido. O sea que yo ahí os animo. Me han hecho una pregunta aquí que, bueno, es muy interesante, que por qué edición vamos por la edición 3 ya, es curioso, esto iba a decir, un sueño que empezamos hace 6 años, pensando cómo focalizarnos solo en los médicos. Pero para daros una idea de la primera edición que acaba de terminar ahora, el 60% está trabajando en la industria farmacéutica. Y de la segunda, que estamos más o menos en el programa en el 80%, casi el 50% está en la industria farmacéutica ya. O sea que la industria sí aprecia esta inversión realmente para desarrollar gente o médicos dentro de sus organizaciones. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún consejo quizás, Carmen? ¿Algún consejo final si no nos viene ninguna pregunta más? ¿Algún... No, que si les gusta la medicina, son inquietos y les gusta explorar otras opciones, sobre todo si ven que ya cuando van por la mañana
no les termina de llenar tanto como al principio les podía llenar, pues que es una opción espectacular de desarrollo profesional, de aprendizaje, aparte de lo que es la tarjeta, que yo hay muchas veces que le digo a la gente de mi equipo, olvídate de la tarjeta, piensa en lo que aprendes cada día y evidentemente acompañado de lo de por lo que trabajamos, ¿no? Que es por tener al final un paquete salarial competitivo, un paquete económico más que salarial competitivo y que te permita, bueno, pues que tu grado de responsabilidad y tu grado de entrega sean reconocidos en esa medida, ¿no? Y es verdad que los departamentos médicos hoy en la industria tenemos cada vez más responsabilidad, pero también para la gente que tiene ganas, que tiene ilusión, que se forma y que tiene inquietudes, es una alternativa muy buena. Luego hay que tener una buena explicación para la familia, pero mi familia 20 años después entienden que soy feliz, que me gusta lo que hago, que lo disfruto y que sigo ayudando. O sea que me pasé los primeros 6 meses explicando por qué me iba a la industria, pero aparte de eso ya está, ¿no? Carmen, como decía un compañero tuyo, director médico, y es verdad, decía, en la industria es otra forma de ser médico, pero es ser médico, ¿no? Oye, Carmen, muchísimas gracias por, bueno, por todo, por tus experiencias, por tu tiempo y por compartir todo con nosotros. Y a los que están atendiendo a este webinar, oye, pues el camino que toméis, yo os deseo lo mejor. Muchas gracias, Sí, Carmen. si a Sí. través de LinkedIn alguno queréis contactar conmigo y hacerme alguna pregunta aparte, encantada. En LinkedIn, que ya sabéis que es donde funcionamos todos aquí, pues encantada de que contactéis conmigo y que me preguntéis cualquier cosa que se os ocurra que os pueda ayudar. Igualmente, si queréis algún tema de asesoría a nivel personal, podéis contactar con Amir y estaría encantado de hablar con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Adiós a todos. Un Buenas abrazo a tardes. todos. Hasta Adiós. luego.